Complacidos se encuentran en esta segunda parte de esta disertación que está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, clase de disertación esta de hoy, en la cual estamos abordando, o pretendo hacerlo, los aspectos prácticos de la audiencia preliminar en el proceso penal venezolano, a los fines de una actividad evaluativa que sería la celebración ulterior, la semana que viene, Dios mediante, de la audiencia preliminar de parte de mis alumnos de la asignatura. Que les habla el profesor Ángel Serpa Ponte. Estamos transmitiendo esto en abril de 2022 y estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a lo cual los invito para que se suscriban. Ya hemos en la primera sesión de esta clase de hoy, hemos hablado de cómo llegamos a dicha audiencia preliminar de la fase intermedia. Es decir, nos estamos dirigiendo hacia el periodo intermedio del proceso penal venezolano a partir de la presentación de un acto conclusivo de la fase preparatoria, que como bien lo saben ustedes, conforme al 12.2 y siguientes del COP, sirve para obtener los elementos de convicción, para configurar un convencimiento positivo. Ese convencimiento positivo lo expresa el fiscal del Ministerio Público en la acusación pública, que es presentada en la oportunidad que depende mucho de cuál fue la coerción que se dictó en fase preparatoria. Si se dictó una medida judicial preventiva privativa de libertad, serían los 45 días continuos a partir del dictado de dicha privativa, desde el día siguiente del dictado de dicha privativa, conforme al 236 del COP. Si lo que se presentó fue una medida cautelar sustitutiva, bueno, la oportunidad para la presentación de la acusación no está fijada a partir de los artículos 295 y siguientes del COD. Es decir, en los 6 meses debería presentarse esa acusación pública. También le manifesté la posibilidad que tenía la víctima de presentar su acusación particular propia y la posibilidad de la refijación de la audiencia preliminar si se verifica una ausencia de notificación de alguna de las partes. Entonces, concretémonos en lo fundamental de hoy. Decía yo que ese secretario judicial debe hacer fe de quiénes son los que están presentes en dicha audiencia preliminar, las partes, y el juez que va a decidir. Son muchos los aspectos que tienen que decidirse en dicha audiencia preliminar. Vamos a empezar con los fácticos. Vamos a empezar por analizar en dicha audiencia preliminar si se acusó un hecho en concreto. Y si ese hecho, en una perspectiva formal, control judicial de la acción, forma parte en una perspectiva formal de la calificación jurídica presentada por el fiscal del Ministerio Público. Si ello no fuere, bueno, se desecha la acusación, pues se anula la acusación y en mi humilde criterio, aquí el juez oficiosamente tendría que dictar un sobreseimiento. Bueno, ¿qué sucede acá? El fiscal está hablando de rapto como delito, pero para hablar de rapto estaríamos hablando de que la raptada sea una mujer casada y ello es contradictorio con lo que el fiscal está acusando. En primer lugar, está hablando del rapto de un hombre. Se raptaron un hombre raptó a un hombre, una mujer raptó, entre comillas, a un hombre. Entonces, está desatendiendo el hecho, lo que establece el supuesto de hecho del delito. Está hablando de estafa, y en la estafa hay una inducción a un engaño. Y más bien, los elementos que configuran el supuesto de hecho nos hace hablar de una apropiación indebida. Por cierto, simple. Y si es una apropiación indebida simple, conforme a las pautas del 466 del Código Penal, aquí en esta oficina no es. Es decir, en una audiencia preliminar se estaría analizando, son delitos de acción pública. Los delitos de instancia de parte agraviada se procesalizan a partir de una acusación privada ante el juez
de juicio, no ante el juez de control. Entonces, en primer lugar, se analizaría el hecho en su relación con una calificación jurídica, pero en su relación también con respecto a una imputación. El hecho a lo mejor te lo compro porque forma parte del supuesto de hecho del delito que estás acusando. A lo mejor ese juez de control no acepta la calificación del fiscal y más bien acepta la calificación de la víctima en su acusación particular propia. No compra la idea de que estamos en presencia de una estafa, sino de una apropiación indebida calificada. No acepta la idea que nos encontramos en presencia de unas lesiones intencionales gravísimas, sino que acepta la idea proviniendo de la acusación particular propia de que nos encontramos en un homicidio intencional en grado de frustración. Puede ser que no le compre la idea a ninguno de los dos, ni acepta la calificación jurídica presente en la acusación pública, lesiones intencionales gravísimas, tampoco acepta la idea del homicidio intencional en grado de frustración, sino que lo que el juez asume como idea, como calificación jurídica, es que nos encontramos en unas lesiones gravísimas, culposas, conforme la relación de los artículos 414 con el artículo 420 del Código Penal. Entonces, ni la tuya ni la del otro. Es decir, una calificación oficiosa. Como ya les hablé en la primera parte de esta sesión, cualquiera sea la calificación, es una calificación provisional. Así se denomina la calificación provisional que procede de la fase intermedia. Lo provisional no es igual a lo estructural. Alguna dama que me esté viendo acá, si tienes entonces, si el novio te dice, mira, yo voy a ser novio tuyo, pero de forma provisional, ya tú sabes que eso no es para estar creyendo que esto va a ser definitivo, que es una cosa coyuntural, que por lo menos un almuercito y un perfumito debería surgir de esa precaria relación. Entonces, profesor, ¿y qué razón hay para hablar de una calificación provisional? Bueno, que a la vuelta de la esquina nos encontramos con el juicio oral y público, en donde ese juez de juicio a lo mejor no acepta la calificación que provenga del juez de control en el auto de apertura a juicio. Ahí está la figura, por ejemplo, de la ampliación de la acusación, artículo 334 del COP, de la advertencia de nueva calificación, artículo 333 del COP, o del hecho nuevo, artículo 342 del COP, por lo cual ello un tanto explica por qué se denomina calificación provisional. Entonces te hablé del hecho, que hablé de la calificación, pero hay algo muy importante, que son las pruebas. En primer lugar, estaríamos hablando de los elementos de convicción que están presentes en la acusación. Si ese elemento de convicción fue el que sustentó el convencimiento del fiscal y el juez percibe lo anulable de dicho elemento de convicción, mal podría aceptar dicho convencimiento fiscal. Si el fiscal manifiesta que ese convencimiento se derivó de una declaración del propio imputado realizado con tortura, bueno, evidentemente ese sustrato del convencimiento es anulable, porque ahí está a partir del propio 49 numeral 1 de la Constitución, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Y la tortura no podría aceptarse, porque hay una coacción como mecanismo obtentivo del convencimiento, conforme lo establece el artículo 81 del Código Orgánico, perdón, 181 del Código del COP, ¿verdad? Recuerden que el COP vigente de septiembre de 2021
Nos encontramos ahora en en abril de 2022, unos cuantos 6 meses después de la entrada en vigencia de la última reforma hasta ahora del Código Orgánico Procesal Penal, COP. Entonces estaríamos hablando de las pruebas. ¿Qué es lo que el juez tendría que analizar con respecto a la prueba? Bueno, licitud, necesidad, pertinencia. En primer lugar, la licitud, que no se encuentre alguno de los extremos descritos en la Constitución, en el artículo 49.1, ni en el artículo 181 del COP, como hipótesis de ilicitud de la prueba. La necesidad de la prueba. Es decir, el concepto de necesidad probatoria, el principio de necesidad probatoria, en primer lugar hablaríamos del principio de necesidad probatoria de la Constitución, establecido en el 409.2, 409.2 de la Constitución, la llamada presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Entonces, cada elemento de ese supuesto de hecho acusado por el fiscal ha de tener una contrapartida con la prueba que él está ofertando, en la idea que cuando se dé la evacuación de la prueba en el juicio, el desahogo de la prueba, se pueda sustentar cada uno de los elementos que configura el supuesto de hecho. Y delitos que son absolutamente prolíficos en la descripción del supuesto de hecho. Imaginémonos el secuestro, artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de arrebatar a la persona, de ocultar a la persona, de exigencia para el pago de un rescate, del beneficio que se está originando. Entonces, todo ello ha de estar presente, pues, en la perspectiva probatoria, necesidad. Y hablamos también de la idoneidad. Y se habla de la idoneidad como la capacidad íncita que tiene la prueba de demostrar un hecho o circunstancia. ¿Cómo yo te podría aceptar ese testigo para hablar de intensidad de un grito si estás afirmando en la acusación que el testigo está discapacitado? Es decir, que es sordomudo. ¿Cómo podríamos aceptar ese testigo para hablar de vestimenta del acusado al momento de los hechos si estamos afirmando en la acusación que el testigo es invidente? ¿Cómo podríamos aceptar como causa de la muerte un acta policial en la cual está suscrita por un policía y no por un médico forense, que es el que tiene la capacidad técnica para demostrar científicamente una causa de muerte? Entonces, el tema de la idoneidad, pertinencia, referirse directa o indirectamente al hecho, como lo indica el 182 del COP. Es decir, por lo menos a nivel indiciario, lo interesante que sería que las pruebas fueran pruebas directas, testigos presenciales y no testigos referenciales. Obviamente la más directa de las pruebas sería la confesión. La regina probatorum estaría demostrando, la reina de las pruebas, estaría demostrando ambos aspectos del delito, la causación y la culpabilidad. Pero en realidad, si ello llegara a ocurrir, es una eventualidad por la vía de la admisión de los hechos, artículo 375 del COP, lo cual también pudiera ocurrir en dicha audiencia preliminar. Entonces, si esa acusación estaría bien sustentada sobre esos aspectos, hecho, calificación jurídica, sustrato probatorio, el juez ahora tendría que analizar la otra pretensión de la otra parte, que es la defensa. Y la defensa, ¿cómo se defendió? Presentando su escrito de excepción. El catálogo de las causales para ese escrito de excepción, bueno, está descrito en el artículo 28 del COP. Mis alumnos de práctica ya hemos analizado este asunto. En otras oportunidades ya están hechos trabajos al respecto. Pero depende de lo que se esté reclamando en el escrito de excepciones
o la falta de competencia o la falta de jurisdicción o la existencia de la extensión jurisdiccional, la cuestión prejudicial, pero fundamentalmente estaríamos hablando del numeral 4 del artículo 28, acción promovida ilegalmente. Por lo tanto, le corresponderá a ese juez analizar esa causal que se está invocando, acción promovida ilegalmente, numeral 5, numeral 4, perdón, del 28. Pero también podríamos estar en presencia de los extremos del numeral 5, del 28 del COP, extinción de la acción penal, o estamos ante la presencia de un indulto por parte del presidente de la República o una ley de amnistía dictada por el órgano legislativo nacional. Obviamente que dentro de ese gran catálogo del numeral 4 del artículo 28, bueno, o estamos en presencia de la cosa juzgada o en presencia de la imposibilidad de nueva persecución o de la falta de capacidad del procesado o de la falta de capacidad de la víctima o la inexistencia de algún sustrato para la acusación. Muchos serían las hipótesis. En primer lugar, un fiscal podría haber decidido la necesidad, la idoneidad y la pertinencia de diligencias de investigación solicitada por la defensa, lo digo expresamente. Y vemos acá que se presentó la acusación sin que se diere lugar a la diligencia de investigación que consideró necesaria, pertinente ese fiscal y que en su lugar presentó la acusación. Podríamos estar cuestionando la calificación jurídica, podríamos estar cuestionando la falta de robustez de esas pruebas. Es decir, si esas son las pruebas que se pretenden admitir en un juicio real y público, aun cuando se desahogaran esas pruebas, jamás se podría demostrar el hecho en el juicio oral y público. Es ocioso dictar un auto de apertura a juicio ante la escasez de capacidad demostrativa de dicha prueba. Hablamos de un homicidio intencional que fue acusado, pero de forma alguna se está ofreciendo la autopsia, de forma alguna se está ofreciendo los testigos, de forma alguna se está ofreciendo elemento alguno para que en el juicio oral y público se logre demostrar la existencia de un homicidio, bien sea en el aspecto objetivo o en el aspecto subjetivo. De forma alguna, si llegáramos a un juicio, estaríamos hablando de qué murió el muerto. Lo único que estamos afirmando es que hay un muerto, pero no es que hubo alguien que condujo a esa muerte como actuación externa al propio difunto. Entonces, el juez tiene que asumir pronunciamientos con respecto al escrito de excepciones. Con respecto a la acusación particular propia de la víctima, necesario, vital. En primer lugar, lo primero que tendría que admitir el juez es admitir la acusación particular propia en lo que atañe a la condición de víctima. Solamente, todavía no estamos hablando de la calificación jurídica, sino aceptar que quien está presentando la acusación particular propia ostenta la condición de víctima. Porque sencillamente, si el juez entiende, conforme a la acusación fiscal, que no es Carmen, sino María, la que fue violada, entonces, ¿por qué Carmen está presentando una acusación particular propia? Se desestima ad initio porque no es ella la que se está mencionando en la acusación pública. Ahora, pudiera ser que esa víctima contradiga la acusación pública en el sentido que de las dos gemelas que fueron víctimas aparente del estupro, solo una lo fue, porque la otra consintió en la relación sexual y por lo tanto nos estamos equivocando en la noción de víctima. A lo mejor esto tiene mucho que ver con, muchos son los vericuetos frente al escrito de excepciones en lo que el juez tiene que analizar, tiene que ver con el concurso de personas en el delito. Mal podría Pedro ser acusado como autor si no realiza el verbo rector del tipo.
el verbo rector del tipo, por ejemplo, en materia de robo agravado, empezaría en primer lugar con la presencia en el sitio, que conduce a ese constreñimiento, a esa intimidación para que la víctima entregue la cosa o ser apoderada la cosa, apropiada la cosa o apoderada, para no confundirlo con la apropiación indebida, o el disfrute de la cosa mueble, como consecuencia de la realización violenta del delito contra la propiedad. Entonces, cuando mucho sería un cómplice no necesario, si lo que hizo fue indicar dónde se encontraba la víctima en el momento de los hechos, pero ya el propio autor sabía de la existencia de la víctima en el momento de los hechos porque había recibido una llamada por parte de la víctima indicando que se encontraba estacionado en la calle y que por lo tanto ya se sabía que el objeto pasivo y la propia víctima, porque estaríamos hablando de robo agravado de vehículo automotor, se encontraba en la propia calle, porque lo dijo, se lo dijo en una llamada. Entonces se pretende acusar a alguien como cooperador inmediato del delito de robo agravado, siendo que de forma personal el autor del hecho se enteró de la ubicación del auto cuyo tenedor después fue violentado a entregarlo. Entonces, obviamente todo ello ha de ser considerado por el juez. En primer lugar, la acusación, en segundo lugar, la procedencia o no del escrito de excepciones. Recordemos que la declaratoria sin lugar y hasta la inadmisibilidad del escrito de excepciones conlleva a la posibilidad de su insistencia en la fase de juicio, conforme pues se indica en el artículo 439 del COP, en concatenación con el artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo pues el 32 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el otro aspecto fundamental es el aspecto cautelar. Se suele decir que lo cautelar es inherente a la fase preparatoria, pero puede haber un reacomodo del asunto cautelar, porque se da una circunstancia de rebus sic stantibus, variación de la condición procesal. Y la víctima o el fiscal del Ministerio Público están solicitando una privación de libertad, siendo que hasta ahora alguien venía con una medida cautelar sustitutiva. Un poco cuesta arriba, porque si el fiscal obtuvo el convencimiento sin necesidad de la privación de la libertad, ¿por qué ahora lo está requiriendo? Bueno, tendrá que manifestar, tendrá que demostrar de alguna forma la obstaculización del proceso, la obstaculización a los fines del proceso, la comparecencia a audiencias posteriores. Bueno, lo estamos verificando en esta misma audiencia. 8 veces hubo de notificarse de forma efectiva al que se mantenía con cautelar sustitutiva para la realización de la audiencia preliminar. Ello le podría sustentar al fiscal del Ministerio Público la exigencia de una medida privativa de libertad y el juez novedosamente podría pronunciarse al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, si se admite la acusación, bueno, el juez dictará el auto de apertura a juicio. Si en su lugar lo que se admite es la acusación particular propia, el juez dictará el auto de apertura a juicio. Si lo que se declara con lugar son las excepciones y la excepción que se declara con lugar es la contenida en el 28, 4, 5, 6 del COP, el juez dictará un sobreseimiento que en mi humilde criterio es una sentencia, conforme lo establece el 157 del COP. Se sentencia para condenar, absolver o sobreseer. Entonces se dictará el sobreseimiento. Puede ser que ese juez dicte el sobreseimiento de forma oficiosa, no solamente
al declararse con lugar de excepción, sino que observa dentro del escrito de acusación que en lugar de ser admitida la acusación, estamos en la presencia de alguno de los elementos para sobreseer conforme al artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. El hecho no ocurrió, no participó el imputado, el hecho no se configura como delito. Existe la obvia extinción de la acción penal. Ocurrió una prescripción, ocurrió el cumplimiento de una alternativa a la prosecución del proceso. Ocurre la cosa juzgada, ocurre una imposibilidad de nueva persecución. Entonces, vamos a entendernos. 3 instrumentos han de estar presentes o han de derivarse de la audiencia preliminar. 3 escritos. 1, el acta de la audiencia preliminar. El acta que tiene que ser suscrito por el secretario y el juez y las partes que intervinieron en la misma. El acta de la audiencia. Esa no es una decisión. Es una certificación de la realización de un acto procesal. El auto de apertura a juicio, descrito en el artículo 314 del COP. Y conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional que se ha venido reiterando en el tiempo, hay un tercer instrumento, que sería el auto de motivación de por qué se dictó el auto de apertura a juicio, si es que ello fue lo que ocurrió. Repito, el acta de la audiencia preliminar, el auto de apertura a juicio, conforme a las pautas del 314 del COP, y el auto en donde se establezca el por qué se dictó un auto de apertura a juicio. Es decir, esa motivación, aceptando la calificación jurídica, aceptando el hecho, aceptando esas pruebas, etc. Por cierto, ese auto de motivación sí puede ser apelado, porque el auto de apertura a juicio, conforme al 314, es inapelable, es irrecurrible y solamente es apelable o recurrible los extremos de la parte infine del 314. Es decir, un problema de licitud probatoria. Solamente podría apelarse de ese auto de apertura a juicio temas de licitud probatoria. ¿A qué me estoy refiriendo? A una ilícita inadmisión de prueba o una ilícita admisión de prueba. Las pruebas que fueron presentadas por la defensa en el escrito de excepciones, nada sobre ello se pronunció el juez de control en la audiencia preliminar. Es ilícita su falta de pronunciamiento. O todo lo contrario, alguna de las partes ofertó una prueba que es ilícita, que es obtenida con tortura, coacción, indebida intromisión en la intimidad. Las hipótesis del 181 del COP, bien sea pruebas ofertadas por la defensa en el escrito de excepciones o por el fiscal en la acusación o por la víctima en la acusación particular propia. Entonces, una ilícita admisión de la prueba. Entonces, en forma práctica, verificado por el secretario la presencia de las partes, en primer lugar, ese juez le dará la palabra al fiscal para que el fiscal de forma sucinta exprese el hecho que está acusando, cuál es la calificación jurídica y con qué medio de prueba pretende sustentar dicha calificación jurídica. Por cierto, ya no lo sabemos porque ya hemos visto la acusación. Tan hemos visto la acusación que presentada la acusación se fijó la audiencia preliminar y se notificó a las otras partes y por lo tanto las otras partes, por eso es que una, la defensa está presentando el escrito de excepción y por eso es que la otra, si es que lo hace, la víctima está presentando la acusación particular propia. Luego de esa expresión, se debería concederle la palabra a la defensa, pero la defensa debería manifestar de una forma somera, ¿verdad? Porque no debería establecer los hechos en los que se sustenta la defensa
suponiendo que son hechos que se van a debatir en el juicio oral y público. Es decir, esa defensa lo que tendría que hacer lo suyo en el sentido de expresar lo que estaba presente en el escrito de excepciones. Por cierto, la oportunidad la pintan calva en el sentido de que si no se presentó el escrito de excepciones, insistir en la propia audiencia preliminar de boquita sobre propuestas de anulación de la acusación o de solicitud de sobreseimiento. Luego, debería concedérsele la palabra al acusado e imponérsele del precepto constitucional que lo exime de declarar, no está obligado a hacerlo, conforme lo establece el artículo 49.5. Si lo hace, esa declaración del acusado en plena audiencia preliminar no puede configurarse como un acto de prueba a menos que se manifieste la voluntad expresa del acusado de admitir los hechos, conforme al artículo 375 del COP. Por cierto que la Sala Constitucional ha decidido que si el juez no está de acuerdo con la calificación jurídica previo a la admisión de los hechos, ese juez tendría que pronunciarse sobre dicha calificación, porque lo que mal podría hacer es que si viene la calificación por hurto de vehículo automotor y el acusado decide admitir los hechos y el juez le diga, bueno, está bien, yo te acepto la admisión, pero hay un pequeño tema, yo no estoy de acuerdo con la calificación de hurto, yo considero que estamos en presencia es de robo de vehículo automotor. ¿Te sirve después que la persona admitió? Ello no puede ser. Si el cambio de calificación tendría que manifestarse con anterioridad. Si eso llegara a ocurrir, entonces estamos en presencia de la necesidad de que el juez dicte una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. 375 del COP. Una sentencia que tiene que estar motivada, aun y cuando ese fiscal, aun y cuando el acusado haya admitido los hechos. La Sala de Casación Penal ha dicho la obligación que tiene el juez de control de contrastar el hecho que ha sido admitido con respecto a las otras pruebas. En realidad se equivoca la Sala de Casación Penal cuando habla de pruebas, porque lo que ha sido es ofrecido un cúmulo probatorio, pero la prueba es la que se produce, la que se desahoga en un juicio. Y aquí estamos frente a una sola prueba, que sería la admisión de los hechos. Los efectos que se generaría con esa admisión, si es que el juez está de acuerdo con la calificación jurídica y hasta con el propio hecho, es dependiendo del delito sobre el cual se está admitiendo. Si se está admitiendo uno de los delitos establecidos en el artículo 375 del COP de forma expresa, pues la rebaja será de hasta una tercera parte. Si se está admitiendo alguno de los delitos no descritos en el artículo 375 del COP, pues la rebaja será de, disculpe, se me había caído la yunta, como se suele decir, será la rebaja de la mitad de la pena. Recuerden que también pudo haberse dictado una sentencia de sobreseimiento por parte del juez de control. Ello no meritaría el otro auto de motivación, puesto que si lo que se dicta es el sobreseimiento, entonces se motiva en la propia decisión de sobreseimiento. Otras circunstancias pudieran darse en dicha audiencia preliminar que serían alternativas a la prosecución del proceso. Ellas son tres: el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, a partir de lo que se establece en los artículos 38 y siguientes del COP. Ya una de ellas la vamos a descartar, que es el principio de oportunidad 37, 38 del COP, que es cuando el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal total o parcialmente frente a uno de los que intervinieron en el hecho o frente a todos, porque considera que el delito es de poca significación, poca importancia. ¿Por qué la descartamos? Porque si estamos hablando de audiencia preliminar en fase intermedia, porque el fiscal no presentó un decreto de principio de oportunidad, sino
que presentó una acusación. Nos estarían quedando dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Si de forma voluntaria en dicha audiencia preliminar el acusado y la víctima se avienen, avenimiento con B pequeña, en pagar una determinada cantidad, cumplir con una obligación para extinguir la acción penal, y es uno de los delitos susceptibles de ser reparado, hay dos numerales en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal: delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible, o delitos culposos contra la persona, empezando desde el homicidio hasta las lesiones levísimas, culposas, negligencia, impericia o imprudencia. Pero también podría darse la suspensión condicional del proceso, es decir, conforme a lo que regula el artículo 43, el procesado decide admitir los hechos acusados y su participación en el mismo, con lo cual estaría admitiendo causación y culpabilidad, y sobre ello está de acuerdo también la víctima y el fiscal del Ministerio Público, tal como lo regula 43, 44 del COP, y deciden suspender el proceso hasta que se verifique el cumplimiento del acusado del régimen de prueba descrito en el artículo 45 del COP, que no podrá ser menor a 1 año ni superior a los 2 años, entre 1 y 2 años. Entonces, cumplido con ese régimen de prueba, bueno, se vuelve a fijar una audiencia, que no sería una audiencia preliminar, para decidir el sobreseimiento por el cumplimiento de la suspensión condicional. De igual forma, el cumplimiento del acuerdo reparatorio conducirá al dictado de una audiencia, al dictado de una sentencia de sobreseimiento, para lo cual no se fija la realización de una audiencia. Bueno, mis estimados, entonces, para concluir un tanto el asunto, si lo que el juez dicta es el auto de apertura a juicio, es porque desestima la excepción y admite la acusación particular de la víctima o del fiscal. Si lo que se dicta en la audiencia preliminar es una sentencia condenatoria, es porque se ha dado la admisión de los hechos. Si lo que se dicta es un sobreseimiento, es porque se ha declarado con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente u oficiosamente, el juez lo puede dictar. Pero recuerden que si se admite la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio conjuntamente con el otro auto de motivación. Por cierto, en el auto de motivación también tiene que explicarse no solamente por qué se dicta el auto de apertura a juicio, sino por qué se desestimó el escrito de excepciones. Si se promovió una prueba nueva, el juez de control en la audiencia preliminar también tendría que pronunciarse sobre esa prueba nueva, que conforme al 311.8 del COP es una prueba en la cual se presenta con posterioridad a la presentación de la acusación. Entonces yo, mis alumnos, les enviaré una acusación. Alguno asumirá el rol de fiscal, el otro asumirá el rol de la defensa y el otro asumirá el rol de juez, y si hay más alumnos involucrados en la realización de la audiencia, asumirían otras partes en el proceso